Hoy, si miramos hoy, el momento que estamos viviendo a nivel de la sexualidad, estamos viviendo un momento de confusión. Y esta es una imagen, la que tenemos en pantalla, que representa muy bien nuestro momento. Un niño pequeño que probablemente se va a ver invadido, bombardeado por un montón de corrientes que le van a intentar confundir, más que aclarar, le van a intentar confundir su sexualidad. Y nosotros los creyentes no tenemos una lucha contra esto. Este no es nuestro papel. Nuestro papel no es hacer una guerra contra esto. Nuestro papel es poder explicar lo que dice la Biblia sobre esto, que es diferente. Nosotros tenemos que respetar lo que la sociedad plantea. Ahora, en la medida que respetamos lo que la sociedad plantea, recuerden que también buscamos el respeto a lo que plantea la Biblia, que es lo que no corresponde a nosotros poder poner sobre la mesa. Cuando hablamos de temas complejos, a mí me gusta siempre comenzar por lo que tenemos en pantalla. El consejo de Pablo a Timoteo. En los postreros días, ¿cómo serían las situaciones? Estoy muy apenado y sorprendido porque los creyentes de hoy solemos decir que somos especiales, somos la generación del fin, somos la generación que va a terminar la obra y muchas cosas que nosotros con mucho orgullo nos atribuimos. Ahora bien, creo que en un elemento donde estamos fallando muchísimo es en la percepción de los tiempos. Se supone que tendríamos que tener en cuenta que nuestros tiempos, si son los finales, iban a ser más complicados. Y esto en todos los sentidos. Pero es como que nos hemos acostumbrado proféticamente a que las cosas iban a complicar a nivel de señales, no a nivel de nuestra sociedad. Sin embargo, el mensaje de Pablo a Timoteo no es a nivel de señales. Las señales proféticas están en otro apartado. Pablo le advirtió a Timoteo de que iba a tener problemas en otros sentidos. ¿Cuál? Segunda de Timoteo 3 hay una lista. En los últimos tiempos la gente sería estupenda. ¿Esto le dijo Pablo a Timoteo? No. Sí, de hecho la lista es deprimente. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, incrédulos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y apariencia de piedad, pero no piedad. Cuando usted se lee esta lista, ¿qué le transmite? ¿Le transmite una sociedad organizada, una sociedad que va a vivir bien? No, esto es un caos. Y hay elementos mucho más tristes de todo esto, y es que probablemente tengamos sociedades en el mundo que toda la lista esté contenida. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quedó corto Pablo, al contrario, incluso nosotros pudiéramos incluir algunas cosas a esa lista que no están en la lista porque probablemente Pablo no llegó a recibir la inspiración de todo lo que iba a ocurrir, pero nosotros esta lista hoy la podemos añadir. ¿Qué quiero transmitir con esto? Mucho cuidado con hacerse la percepción de que la sociedad la vamos a modificar nosotros, de que la sociedad la vamos a influenciar nosotros. Nosotros como creyentes tenemos un llamado y es predicar el Evangelio, que quiere decir presentar lo que la Biblia dice a la sociedad como mensaje de Dios. Pero no quiere decir, ni está escrito en ningún sitio, que nosotros íbamos a lograr la transformación de la sociedad. De hecho, eso no lo ha logrado en ninguna generación, ninguno de los que estuvieron antes que nosotros. ¿Eran los creyentes mayoría en algún momento? No. Desengañémonos en ese sentido. No somos la mayoría, ni probablemente lo lleguemos a ser. Ahora, lo que no podemos hacer, y es
probablemente uno de los objetivos de este tema es no podemos hacer silencio. Los silencios no. Tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que hacerlo en barricadas, haciendo ofensas, inundando las redes, ofendiendo a los demás. No, ese no es el objetivo, porque entonces perderíamos la posibilidad de impactar el mundo. Lo estaríamos insultando. Ahora, en un mundo donde se habla tanto de libertad, ¿no tienen los creyentes la posibilidad de poder decir lo que piensan? ¿No pueden tener los creyentes la posibilidad de decir lo que dice la Biblia? Se supone que sí. Y van a ver que la realidad es otra. Si nosotros miramos nuestra sociedad, yo no sé si ustedes se imaginan la sociedad así, pero cuando yo pienso en mi sociedad, a mí no hay ni un presidente, ni un alcalde, ni un líder político de ningún tipo de color que me decepcione. Ninguno. Yo me hago una idea de que ellos no son creyentes, ellos no están trabajando para el Señor, su objetivo no es predicar el Evangelio, así que da igual lo que ellos hagan, a mí no me van a decepcionar. Tenga cuidado en estar poniendo sus esperanzas donde no tienen que estar. Los colores políticos dicen cuando no gobiernan lo que tú quieres escuchar, y cuando gobiernan te van a decir es que para gobernar las cosas son diferentes. Así que no perdamos el tiempo, los que tienen algo de edad han visto mucho y lo que estoy diciendo no es nuevo. Todos los procesos políticos comienzan igual, tienen que ilusionar a la gente para luego decepcionarlas. Ahora, nuestro objetivo, cuando te imagines la sociedad, lo que la Biblia te dice es una sociedad que está movida por hilos, nos manipulan. Ese es el objetivo del liderazgo. Y mientras más sobreinformación haya, la manipulación funciona mejor. Y es en la sociedad que estamos viviendo. Cuando yo me imagino la sociedad y pienso en los niños de hoy, a nivel del tema de la sexualidad, del género y todos estos temas que nos están bombardeando, esta imagen, no pude encontrar una mejor que esta imagen. Una imagen de confusión. ¿Qué es ese niño? Pues ya no sabemos ni qué es. Ni sabremos lo que será. Porque él puede ser lo que él quiera. Fíjense, ¿qué ocurriría si el sábado yo llego a la iglesia y les digo, queridos amigos, he descubierto hoy que soy Superman? La mayoría de ustedes me va a decir, o va a pensar, igual por respeto no me lo van a decir, pero igual lo van a pensar, el pastor hoy bebió algo raro. ¿Quién sabe lo que le pasa? Pero está mal, porque él no es Superman. Cuando le estamos diciendo a la gente que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser, hay un debate que estamos abriendo que normalmente nos estamos adelantando. Y tendríamos que ir hacia atrás, que eso lo vamos a hacer mucho hoy, ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y es, antes de decirle a alguien que él puede ser lo que él quiere ser, nos estamos olvidando de que la persona acepte lo que es. Y no estamos partiendo de ahí. Estamos partiendo de poner a soñar a la gente en ser lo que ellos quieren ser. No partiendo de lo que yo soy, que yo debo aceptar lo que yo soy. Y probablemente eso sea una de las preguntas más complejas para poderla contestar hoy. Porque hubo un tiempo cuando contestarla era fácil, hoy es mucho más complicado. Porque ya hoy es como que si me meto en ese tema voy a herir sensibilidades. Voy a afectar a alguien, porque a alguien le puede caer un insulto con esto. No vamos a poner nombres, no vamos a poner colectivos. Lo que vamos a poner, que es nuestro lado, es nuestra intención, es ¿qué piensa el Señor de todo esto y qué dice la Biblia? Ese es nuestro objetivo. No, la ciencia ya dice lo que tenga que decir. La religión dirá lo que tenga que decir, la filosofía dirá lo que tenga que decir. Ahora, nuestro objetivo es ver qué dice la Biblia y en momentos parecidos a nuestro tiempo, cómo la Biblia lo resolvía. La creación del mundo, hay solo dos instituciones que se crearon después de la creación del mundo y de los seres humanos. ¿Cuáles fueron? El sábado y el matrimonio.
La confusión del matrimonio en la sociedad es el caos de la sociedad. Cuidado si no es peor que la modificación de un día de reposo. Porque la confusión a largo plazo que puede generar a nivel de impacto es mayor. Pero no nos ha interesado tanto. Y quiero que despertemos, porque probablemente nos están atravesando por la izquierda y no nos estamos dando cuenta. Como nos hemos preparado con todos los misiles teológicos posibles, pero con el sábado y en defender el sábado, no nos hemos dado cuenta que hace rato que nos están bordeando con el matrimonio. La defensa del matrimonio ha sido tan mal planificada que a nosotros, los que defendemos el matrimonio, ¿saben cómo nos consideran hoy? Para destruirnos los antiguos. Y de entrada ya nos mataron. Porque cuando tú quieres defender el matrimonio, ya la etiqueta es que eres de derecha a nivel político, que eres anticuado y que eres extremista. Señores, la defensa del matrimonio en nuestra sociedad ha llegado a tener esas etiquetas. Y eso es para pensar. Porque la destrucción del matrimonio, lo que va después, es la confusión total de la sociedad. Y ahí lo tenemos. ¿Estamos dando una novedad de que el papado en este nivel ha estado de espaldas a Dios? No. Muchos consideran que esto es una ofensa a la Iglesia Católica, que no deberíamos decir esto. Pues lamento decirles a los que piensan eso que esto es un dato histórico. Y si no lo decimos, nos podemos llegar a confundir. Porque lo que el Papa está haciendo es quererse ganar las masas, pero no poner la Biblia sobre la mesa. Porque en el momento que la Iglesia Católica apruebe el matrimonio gay, van a volver las masas, sobre todo en Europa, a la Iglesia. Pero nuestro papel no es recuperar las masas. Nuestro papel es ser defensores de la Biblia. Y eso es mucho más complicado. En una sociedad, como advirtió el apóstol Pablo a Timoteo, que no iba en su mayoría a obedecer lo que dice la Biblia. Y en esto, créanme, que tarde o temprano vamos a tener un problema. Seguro. Porque en el momento que unos aprueban una cosa y los demás se nieguen a aprobarla, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un conflicto social. Ahora, de antemano, ese conflicto social va a vulnerar la libertad de expresión, porque nosotros podemos tener una posición diferente. Se supone que en un mundo de libertad esto tiene que funcionar. Pero hoy usted no puede decir lo que usted quiera sobre este tema, porque los guiones se establecen. Y es una pena. Yo estudié terapia familiar sistémica. Y en algunos momentos, algunos de mis profesores, en algunas asignaturas, asumían posturas diferentes al guión y rápido rectificaban. Por miedo a las represalias, no se puede tener una opinión hoy. Tienes que mantenerte en los lineamientos establecidos. Y eso es vulneración de la libertad de expresión encubierta. Quiero que vean este mapa. Este mapa es del mundo antiguo. Hoy tenemos una trampa cuando hablamos de ideología de género. Nos vamos hacia adelante, nos quedamos en los mecanismos actuales, nos tenemos que ir hacia atrás, porque donde nos están entrampando es ahí. Los datos históricos con los que cuenta la historia antigua no llegan, los fiables sobre todo, más allá de las sociedades micénicas, que eran las sociedades que podría decir los primeros griegos. Fueron las primeras sociedades que se organizaron, se considera, en ciudades bien establecidas, con autoridades y todo esto. No es posible definir qué rompió las sociedades micénicas. No es posible históricamente poderlo definir. Pero se están haciendo muchos estudios. Y estas sociedades sobre todo vivían, cuando hablamos de los antiguos griegos, no se imaginen nunca en el mapa Grecia. Imagínense Macedonia, el norte de Macedonia y Macedonia. Ahí vivían los antiguos griegos. Pues estas sociedades se comenzaron a romper.
Una característica de esas sociedades eran que eran muy desarrolladas para su época. Y se considera que como se organizaron en ciudades y se cree que fueron los primeros en cierta modernidad para lo que el mundo de la época conocía, todos los demás querían vivir allí y eso probablemente les hizo colapsar. Solo tenemos el dato de que colapsaron, no sabemos exactamente por qué. Y todo lo que estoy diciendo son los postulados históricos que hay hoy. Ahora bien, cuando una sociedad colapsa, normalmente hay grandes migraciones. ¿Y qué ocurrió de estas sociedades que comenzaron a ir? No sé si me funciona esto aquí. Ellos estaban por estas zonas, comenzaron a venir aquí y se cree que también llegaron aquí. Cuando miramos quiénes son los pueblos del mar, que a veces nosotros creemos que son los filisteos, hay muchos postulados históricos que se cree que son los filisteos, y miramos su religión sobre todo y qué prácticas tenían, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el matrimonio no era como lo conocemos nosotros. La sexualidad no era como la conocemos nosotros. Terminologías como nosotros tenemos hoy, gay, lesbiana, el matrimonio heterosexual y cosas de estas, ellos no hacían estas clasificaciones. La sexualidad era sumamente libre, existía la iniciación sexual a los niños de parte de los adultos, que normalmente se hacía desde relaciones homosexuales, porque eran adultos hombres hacia niños, y normalmente se iniciaban eran los niños y en algunas ocasiones a las niñas. Los ritos religiosos normalmente tenían mucha sexualidad, un nivel erótico muy fuerte. Así que la sexualidad para estas naciones era muy diferente a lo que nosotros hemos conocido como occidentales que somos, que nuestra sexualidad viene de alguna manera referenciada con la Biblia. ¿Por qué quiero llevarlos aquí? Porque nosotros normalmente cuando hablamos de ideología de género vamos hacia el futuro o partimos al menos del presente, pero es importante que veamos que muchas de las cosas que tenemos hoy ya habían ocurrido. En muchas de estas sociedades los géneros eran muchísimos. La sexualidad era variada. Una persona podía acostarse con hombres como con mujeres y eso daba igual. No era algo que se iba a ver mal. Nadie lo iba a discutir. Y lo que estoy diciendo no es un antecedente para poder normalizar las relaciones. Lo que estoy intentando transmitir es que probablemente hace falta que estudiemos otras sociedades que han vivido los mismos parámetros que están ocurriendo en la nuestra y cómo en esos momentos los creyentes de la época tomaron posturas, cómo lo asumieron. La Biblia dice en Hechos 17:11 que los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era ¿qué? Cierto. Hoy estamos viviendo con creyentes que les gusta la comida masticada. Y por eso van a ver que yo me voy a hacer durante todo este seminario un gran esfuerzo en no darles todas las respuestas, pero probablemente decirle dónde están. Y ustedes van a tener que buscarlas. Porque no es una cuestión de que ustedes me crean a mí, es una cuestión de que ustedes puedan comprobarlo por ustedes mismos. Los bereanos no le creían a Pablo, porque ¿quién era Pablo? Un ser humano. ¿Por qué Pablo tenía que darle respuestas a ellos? Si Pablo decía que las Escrituras decían, y yo tengo las Escrituras, yo tengo que comprobarlo también. Pues la falta de comprobación está generando hoy que haya más engaños que nunca. Más que nunca. ¿Por qué? Porque la gente no comprueba, sobre todo los creyentes. Confían en sus pastores, confían en sus líderes. Y si ese pastor o ese líder tiene cierta fama a nivel de redes, pues ya no tengo que comprobar nada. Porque si es famoso es por algo. A todos los seres humanos se nos puede ir la cabeza en algún momento. Mucho cuidado con eso. Y tu fe no puede estar en una persona, jamás.
Jamás. Tu fe tiene que estar en lo que dice la palabra. Porque muchos de los que estamos predicando hoy, lamentablemente durante toda la historia de la humanidad, hemos utilizado en algún momento nuestras influencias para decir opiniones personales. ¿Y dónde yo hago la diferencia? Con la Biblia. Es la única oportunidad que tengo de poder diferenciar eso. Y si yo dejo de comprobar, entonces puedo llegar a estar confundido o puedo creer la opinión personal de mi pastor o de mi líder. Y eso sinceramente no es el llamado. Respuestas de Jesús. Cuando Jesús se vio en situaciones difíciles, sobre todo a nivel teológico, y vamos a poner una que conocemos todos, con Satanás tentándole. Teniendo más argumentos, utilizaba los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía que ver solo con él, tenía que ver con nosotros. Y si Jesús hubiese utilizado argumentos, que yo les voy a dar uno que nosotros no tenemos. Por ejemplo, Satanás, tranquilo, tú y yo conocemos lo que ocurrió en el cielo, en detalles. Y pudo hablarle de eso a Satanás. ¿Cómo quisiste engañar a los ángeles? ¿Cómo quisiste estafar a Dios en el cielo? Y de allí te tuvimos que echar. Después de darte todas las oportunidades habidas y por haber. ¿Y crees que ahora vas a ganar? Pues no tienes opciones. Pudo utilizar esos argumentos y nosotros ninguno lo puede utilizar. Pero tomó una decisión que le llevó a él a tener más inconvenientes y es un camino más largo, pero un camino que nos ayudará a nosotros y es quedarse estrictamente en planteamientos bíblicos y solo utilizó los textos bíblicos. No utilizó incluso información privilegiada que pudo tirar al suelo a Satanás. Porque tú y yo podemos utilizar esos mismos textos hoy, cuando tengamos una situación igual. Y eso era lo que quería Jesús. Ahora, ¿es prioritario ir a la Biblia? ¿Creo de verdad que es la palabra de Dios? Y si creo que es la palabra de Dios, ¿por qué la creo solo a trozos? ¿Por qué la quiero modificar? ¿Por qué quiero imponerle a la Biblia mi propio criterio? Aquí tendríamos que ser honestos. Y si de verdad creemos en la Biblia, debemos creer en toda ella. Y si no, entonces directamente abandonarla. Pero no puede existir la Biblia fraccionada, porque esto no tiene sentido. Es como los que dicen, Dios creó el mundo, pero igual en 6 días no, que eso es muy poco. Igual en unos procesos de miles de años y tal. Y vamos a cambiar ese mismo argumento y vamos a llevarlo a un problema tuyo. Y un Dios que no pudo crear el mundo rápido, que tuvo que echarse miles y miles de años en poderlo crear por lo complejo que es. Ahora vamos a orar por un problema difícil que sobresale a todas las dimensiones humanas y ese Dios es todopoderoso y te va a ayudar. Encima le decimos a la gente que le va a ayudar. Pues estamos diciendo dos cosas que no son coherentes. Yo le decía a unos amigos hace poco que la primera vez que yo abrí una Biblia, no voy a decir el nombre, pero ustedes saben cuál, una Biblia que se editó, muy interesante, que tiene en uno de sus mapas que el Éxodo no existió. Que en realidad los israelitas fueron pasados por un charquito allí de lodo y ya está. Y que ellos se vinieron arriba y pusieron que Dios abrió el mar, pero que Dios en realidad no abrió el mar. ¿Cómo va a ser posible que Dios abra el mar rojo y todo esto? Y entonces yo decía, en mi configuración de mi fe personal, no me meto con esos teólogos, ni quiero saber de dónde ellos parten, de hecho. Pero en mi configuración personal de mi fe y de mi Dios todopoderoso, si tú me quitas que Dios no tuvo la capacidad de abrir el mar rojo, entonces me quitas la posibilidad de que mi fe se fundamente en un Dios que tiene poder. Y ya me pueden poner todas las pruebas que quieran, mi mente no se va a abrir jamás a eso.
porque yo necesito creer que mi Dios tiene poder. Y entre estas dos cosas, los creyentes modernos hemos descafeinado todo. Esto del quitar el azúcar, los zumos light, quitarle la cafeína al café, lo hemos hecho también con las creencias. Le estamos quitando el matiz espiritual porque la estamos convirtiendo en más atractiva. La gente va a comprenderlo mejor. Cuidado dónde nos estamos metiendo. Porque si Dios no es todopoderoso, dime cuando tú tengas un problema, ¿a quién es que tú vas a orar? Cuando tú te choques con las paredes de este mundo, con las rocas de este mundo, y si tu Dios no es todopoderoso, ¿a quién es que vas a orar? Así que cuando yo leo mi Biblia y me dice que Dios abrió el mar rojo, yo no me puedo permitir que me lo quites. Que Jesús le dijo a un leproso, sé sano, sé limpio inmediatamente. Eso ocurrió. Y por eso está escrito ahí. Y ya verán que hoy hay creyentes que la Biblia no es la prioridad, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia no es el mensaje de Dios, pero creen que lo revelado fue para nuestro bien. Y eso tiene que hacernos cuestionar, porque depende de lo que creas, puedes alinear una fe u otra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuidado si el que está cambiando las cosas soy yo. La Biblia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Cuando el enemigo decía que la Biblia era desconfiable, que no se podía confiar en ella, y los propios teólogos de la alta crítica han demostrado que en la Biblia no hay cambios, ha sido la misma siempre. ¿A dónde pasó el enemigo? A que desconfiáramos de la Biblia, pero toda ella. Porque por el camino de las pruebas, la Biblia no puede ser derrotada. Siempre ha sido la misma. Lo que no han sido los mismos somos los creyentes. Génesis. Apenas en Génesis, sin salir de ese libro, el primer libro que tenemos en la Biblia, no el primero que se escribe, pero es el primero con el que nos encontramos. Tienes el asesinato de Caín. Cuando en el mundo probablemente existían menos de 20 personas, ya hay un asesinato. Noé se emborrachó, perdido. Serios problemas de inmoralidad. Tenemos el tema de Sodoma, la poligamia, un grave problema. La prostitución, la violación sexual, la idolatría. Eso de estar pensando que nuestra sociedad es mejor, que aquella fue peor y tal, mucho cuidado con eso, que las comparaciones pueden ser odiosas. La Biblia no nos engaña, nos muestra que desde el principio hubo problemas. Y los seres humanos, curiosamente, independientemente de nuestros orígenes y dónde vivimos, creamos los mismos problemas. Estos mismos problemas han ocurrido prácticamente en todas las sociedades. Y fíjense, desde el principio ya existían estos inconvenientes. Ahora viene la pregunta difícil. Y no hay que contestarla, cada uno contéstela en su corazón. En algún momento hay un mensaje de apoyo de parte de Dios o de los profetas a uno de estos temas. No lo tenemos. Incluso ni a la poligamia, que lamentablemente afectó al pueblo de Dios en muchísimos momentos y fue muy dura, incluso practicada por algunos personajes bíblicos. Pero en ningún momento el mandamiento se abrió a la aprobación de la poligamia. Y la Biblia, al contrario, reprobó la poligamia. En el Nuevo Testamento, cuando se comienza a instaurar el liderazgo de la iglesia, ¿qué es lo primero que cortan? La poligamia. ¿Qué hay que hacer para ser anciano? ¿Se acuerdan? Casado, pero dice una cosa que nosotros no solemos decir, la frase, ¿casado con quién? Con una sola mujer. Hoy no se le dice eso a nadie. Te tienes que casar, pero con una sola, cuidado, o con un solo, no con más. No, porque nuestras propias leyes lo prohíben. Entonces no hablamos así. ¿Pero por qué se habló así?
porque socialmente estaba permitido que un hombre pudiera tener muchas esposas, pero en la iglesia no. Aquí no. ¿Por qué? Porque al principio no fue así. A Adán no lo hicieron con Eva y María, fue con Eva. O sea, el Señor pudo haber hecho en su perfección 4 esposas perfectas para Adán. Y lo que suele la gente decir de broma, bueno, pero ¿qué va a hacer un hombre con varias mujeres? Porque se pelearían entre ellas. Pues no, porque si son 4 mujeres perfectas, estarían en perfecta relación con su marido. No habría problemas. Pero ¿esto es lo que tenemos como imagen bíblica? No, no es lo que tenemos. Ahora, personajes bíblicos que rompieron la imagen de Dios, ¿Dios los ocultó en la Biblia? No, lo mostró con transparencia, con humildad y para que tú y yo aprendiéramos. Levítico 18. Me voy a detener en este capítulo, no voy a hacer un profundo estudio sobre este capítulo porque eso te toca a ti. A mí me toca poner los puntos, las alarmas, pero a ti te va a tocar ir a este capítulo. Si hay un capítulo de la Biblia que merece un reestudio profundo, pormenorizado, es este. Porque muchos de los inconvenientes que estamos viviendo a nivel social están en este capítulo. Sin embargo, nosotros es un capítulo de la Biblia que no le hemos hecho especial caso. De hecho, si usted recuerda los versículos que se sabe de memoria, normalmente de este capítulo no se va a saber ninguno. Y eso demuestra la importancia que probablemente le hemos dado en nuestros entornos. Levítico 18 es un mensaje de recordar. Es recordarle a Israel algunas cosas que se han perdido, algunas cosas que Dios necesita poder remarcar. Díselo primero. Si miramos Levítico 18, comienza siendo un llamado a la fidelidad, a la santidad y a volver a la fe. Ese llamado de Jehová habla, cuando Jehová habla, solo ocurre cuando Dios quiere decir cosas muy importantes. Y de hecho, se relaciona directamente con los mandamientos de Dios. Pero el Señor va un poco más. Les dice, no imiten a Egipto, donde ustedes viven, ni a Canaán, a donde ustedes van. Los israelitas sabían perfectamente lo que Dios les estaba diciendo, perfectamente. De hecho, es un versículo que Dios no tuvo que hacer una exposición ni dar ningún tipo de detalles. ¿Qué significa imitar a Egipto? ¿Qué significa imitar a Canaán? Tenemos la historia y con la historia tenemos ahora que hacer nosotros algunos deberes. Yo les voy a adelantar algunos, pero me gustaría dejar cierta inquietud en ustedes. Yo estoy disfrutando mucho de estos temas porque cuando yo me interesé por Levítico 18 me ocurrieron 3 espinas, porque lo estoy viviendo como espinas, pero que han sido 3 grandes bendiciones. Y es que yo estaba estudiando terapia familiar, así que la parte psicológica la podía buscar yo. Comencé luego a estudiar ciencia y fe, así que la parte científica y en problemáticas con la Biblia la pude también mirar. Y ahora estoy estudiando historia del Mediterráneo antiguo, así que me están empapando mucho de las sociedades antiguas. Y es increíble cómo la historia y la Biblia siempre han estado en paralelo. Pero nosotros no hemos ido tanto a la historia. ¿Qué nos dice la historia de esto? En Egipto no había matrimonio. Los egipcios tenían una especie de unión libre. Una mujer tenía la libertad de, si un hombre le hacía una propuesta, unirse entre ellos, pero no era un matrimonio. Se hacía una especie de contrato y cuando eso se quería romper, tanto las mujeres como los hombres podían hacerlo. Cuando se ha encontrado esto a nivel histórico, de una manera rápida y no analizada, algunos historiadores comenzaron a decir entonces que las egipcias eran unas mujeres que gozaban de mucha libertad y tal, cuando eso en realidad no es así.
En Egipto había una unión libre donde la mujer era libre también, valga la redundancia, de poder decidir, pero solo en eso. En todo lo demás era una sociedad muy patriarcal donde la mujer estaba sometida a un rol muy del hogar y muy limitado. En pequeñas ocasiones la mujer tuvo la oportunidad incluso de llegar al poder, de ser faraón, pero aún las 2 o 3 en miles de años, vamos a decir en siglos, que podemos demostrar que fueron faraonas en algún momento, tuvieron serios problemas. O sea que tal libertad no existía. Y si tomamos la sociedad egipcia, que es una sociedad muy antigua, nos vamos a encontrar que reconocidas y comprobadas solo tenemos 3 mujeres en el poder, no tenemos muchas más. Hay dudas. ¿Por qué hay dudas? Porque algunas mujeres que llegaron al poder comenzaron a vestirse como hombres y a tener nombres de hombres. Entonces hoy confunde de si realmente es una mujer o es un hombre, lo que demuestra que no hubo tal libertad. Ahora, ¿cómo era la sexualidad egipcia? Pues tenemos problemas aquí, porque la sexualidad egipcia implicaba que, por ejemplo, el hombre ideal era heterosexual, fuerte, tenía una esposa, una familia, pero su sexualidad podía ser diversa. La homosexualidad solo se veía mal a la persona que era pasivo como pareja, pero al que era activo no. Ese se le veía bien. Se cree que existía el incesto, que existía la zoofilia y que existía la iniciación sexual. Lo que quiere decir que nuestros niños, imagínense por un momento, los niños de una sociedad siendo iniciados sexualmente por los adultos, incluso de su propia familia. O sea, esto es hay que detenerse un poco y pensar lo que eso sería si lo hiciéramos hoy, por ejemplo. Pues estas sociedades lo hacían con mucha naturalidad. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no puedes imitar lo que hace Egipto, Israel, ¿dónde había vivido muchos años? En Egipto. Israel sabía perfectamente, los que no sabemos somos nosotros. Y muchas veces especulamos. Entonces tenemos que ir a descubrir, y de hecho de Egipto, de otras sociedades es más complicado, pero de Egipto está prácticamente todo revelado, porque ellos escribían mucho. Y esto que estoy diciendo es muy fácil de comprobar. De hecho, yo me estoy cuidando de no decir las cosas más grotescas, porque tampoco estoy en una exposición sobre Egipto. Pero si miran, van a encontrarse, por ejemplo, con el papiro de Turín, que por muchos años ni siquiera el museo se atrevía a exponer por la carga erótica tan fuerte que tiene ese papiro. Y sin embargo, los egipcios vivían esto con mucha naturalidad. Así que Dios está sacando un pueblo de Egipto y lo quiere llevar a Canaán. Pero le dice también cuidado con Canaán. Y esto es un problema. O sea, voy a salir de un sitio peligroso, pero a donde voy tampoco puedo imitar. ¿Qué pasaba con los cananeos? Pues los cananeos habían heredado de las antiguas sociedades micénicas ciertas costumbres hacia la sexualidad muy parecidas a los egipcios. Pero se considera, por lo que tenemos y lo que hemos visto de Ugarit, las tablillas de Ugarit, que algunas prácticas se dimensionaban. Habían templos en donde se practicaba la adoración sexual. Y entonces eran sacerdotisas que en la medida que se acostaran con más hombres, pues más bendiciones probablemente vendría al pueblo. Imagínense lo que eso significa. Cuando usted tiene en la Biblia que se dice a las mujeres, un problema que nos ha traído muchos inconvenientes hoy, a las mujeres no se corten el pelo, por favor. ¿Se acuerdan de este mensaje, no? Y los líos que esto ha causado. Porque hubo un tiempo donde cuando una mujer se cortaba el pelo era considerada como lo peor. Pero ¿por qué fue dicho ese mensaje? ¿Por qué ese consejo en un momento dado? Porque las prostitutas que hacían esto que yo estoy diciendo en esas sociedades, una de sus señales de su identificación era el pelo corto.
Y si tú tenías el pelo corto, te ibas a ver en el problema de que cuando fueras caminando por la calle, pues muchos hombres te iban a molestar con una situación que te iba a incomodar porque tú no practicas eso. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, oye, si te dejas el pelo largo, no tienes el carné. Hoy que una mujer tenga el pelo corto o largo no significa esto, así que no es un problema en nuestra sociedad. Lo fue allí. Y esa situación, ¿de dónde la aprendieron esos griegos más modernos? Precisamente venía de Canaán. Pero ¿qué tenían los cananeos? Iban a mucho más de lo que tenemos aquí. El tono de las situaciones que nosotros consideramos desde entornos creyentes como inmorales o prácticas sexuales que no están de acuerdo con la Biblia, muchas veces creemos que lo que vemos en ciudades modernas hoy es peor que lo que vieron los antiguos, y de eso nos tenemos que desengañar. No es así. Lo que se vivió en ciudades y en lugares en el pasado sobrepasa por mucho lo que nosotros hemos visto hoy. Así que si vamos a repetir lo que repitieron ellos, tenemos que ajustarnos los cinturones porque lo que nos espera probablemente apenas esté comenzando. Un tono más elevado, si lo hablamos en un sentido de las canciones, de las situaciones contrarias a los planes divinos de lo que tenemos hoy. Israel se contaminó muchas veces con un alto nivel de inmoralidad porque ser fiel en un momento así era muy complicado. Muy complicado. En la Biblia está presente la denuncia constante de los profetas, y aquí pongo algunos ejemplos. No hay ninguno de los profetas que en ningún momento haya dicho, bueno, pero si la mayoría de Egipto y la mayoría de Canaán son así, y tú que eres un pequeño pueblo, vives en medio de ellos, lo mejor es que te habitúes a estas circunstancias y te irá mejor. No tenemos en ningún lugar de la Biblia esto. ¿Y por qué hoy, lamentablemente, muchas veces entre nosotros se comienzan a escuchar este tipo de frases? Porque muchas veces los creyentes estamos con el agua hasta aquí y hartos de que se nos presione, de que se nos vea como bichos raros. Así que, ¿qué han hecho muchos teólogos famosos? Comienzan a abrirse a las posibilidades de hoy, olvidándose de que la Biblia no tiene ni un ayer ni un hoy. La Biblia es la palabra de Dios. Y los creyentes tenemos que defender la palabra de Dios. ¿Gusta siempre la palabra de Dios? Pues no. A veces te da alegrías, a veces te da palos y a veces nuestra forma de captarla es como si fuese un revulsivo. Nos desconcierta porque tú y yo hemos aprendido la vida en una sociedad que no se creó con la Biblia. Y la Biblia es un constante contraste de nuestras sociedades y de nuestras cosas aprendidas. Influencias cananeas en la Biblia. Yo les voy a decir solo algunas, pero créanme, si se ponen curiosos a buscarlas, igual siéntense con lo que van a encontrar, porque la Biblia tiene exageradamente cientos de influencias cananeas. Casi en cada reino de Israel hubo influencias cananeas notables. Yo solo les voy a decir algunas. Lot y el embarazo de sus hijas. ¿Nunca se han preguntado de dónde les surge a esas chicas embarazarse de su padre? ¿Dónde aprenden eso? Lo fácil, bueno, Sodoma. Si tú llegas a creer o has llegado a creer que el problema de Sodoma era la homosexualidad, ya te desengaño yo. No era ese el problema. Había un problema mucho más profundo. Mucho más profundo, que abarcaba probablemente todas las cosas que vamos a ver de Levítico 18 y más. Esas chicas tenían una influencia cananea total. Váyanse a Ugarit, lean las tablillas, no tienen que ir ni a Ugarit ni a buscar tablillas en idiomas raros o extraños a ustedes. Eso está publicado en libros en castellano. Y se van a encontrar
mitos de Baal. Y hay un mito donde Baal tiene descendencia con sus 2 hijas. Y de paso con 2 vacas que estaban al lado. Y esto para esa sociedad era natural. Baal, de hecho, era representado muchas veces como un toro, porque él era nacido también de una vaca, o sea, no de una vaca, pero también de una vaca. Así se atribuían ellos estas cosas. Ahora, la sexualidad entre padres e hijos y entre los animales no era un problema. ¿Por qué? Porque Baal se acostaba con sus hermanas y con su madre. Así se le enseñaba la religión al pueblo cananeo. Entonces, un niño que ha sido educado, que su Dios se llama Él, que ese nombre luego lo tenemos en la Biblia, el nombre Él era el Dios supremo. Pero tenía unos hijos rebeldillos, vamos a decir, que montaban unos jaleos tremendos y entre ellos se mataban y él se limitaba a darle el lugar y el premio al más fuerte. Así que la sociedad cananea tenía una religión que motivaba el orgullo, motivaba el darle codazos a tus vecinos. En tu trabajo, ir por encima de todos. Lo importante, el éxito, el poder, los logros. Baal logró matar a 2 de sus hermanos. Dioses también. Y entonces fue reconocido como el gran Dios. Baal era el Dios atractivo, porque Baal es el Dios como tú y como yo, que viene de abajo, de no tener nada, pero de repente se vuelve poderoso, rico e influyente. Y eso, si tú lo pones en cualquier sociedad, ese modelo gusta. Ese modelo es atractivo. Porque los ricos y poderosos son 2 o 3, y la mayoría pues tenemos carencias. Entonces necesitamos un Dios que sea así. Y por eso los israelitas comienzan a abandonar al Señor, un Dios que pide en la Biblia que yo sea humilde, que yo no tenga orgullo, que yo ame a mi hermano. No, Baal me dice, mata a tu hermano. Y eso en un momento de intereses es más atractivo. Pero Baal se quiere acostar con su madre, pues se acuesta con su madre. Se quiere acostar con sus hermanas, pues se acuesta con su hermana. Y aquí no ha pasado nada. Que no tiene descendencia o quiere más descendencia en un momento dado, pues embaraza a tus hijas que están ahí, ¿qué más da? Imagínense por un momento una sociedad que ha sido educada así. Mucho cuidado cuando a la ligera llamamos a una sociedad inmoral. Recordemos cómo ha sido educada. ¿Por qué en nuestra sociedad mucha gente está enfadada de que la ideología de género, en vez de estar en el telediario, en vez de estar en el discurso del presidente, está en la escuela? ¿Por qué en los libros de texto? Porque lo que quieren es reconfigurar la sociedad a partir de la educación. Cuando yo modifico a partir de la educación directamente, en 40 años, y esto está demostrado, ya eso no es novedad, ya eso es normalidad. Y estos son estudios que ustedes pueden comprobar si lo que estoy diciendo es mentira. Situación del becerro de oro. Cuando Moisés le dice a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? Aarón dijo una de las excusas más interesantes. No sé si la han visto. Oye, Moisés, la gente me dijo y me presionó que querían un Dios. Yo tiré un oro en un fuego. Oye, ¿y qué cosa que salió un Dios? Qué interesante. Podemos hacer prácticas por miles de años intentando tirar oro al fuego y no va a salir un becerro de oro, tallado, bien hecho, bonito, no. ¿Quién era ese becerro? Muchos historiadores se aseveraron de una manera rápida a conectar con el buey Apis de Egipto. Y dijeron, los israelitas conocieron al buey Apis en Egipto, que se adoraba, pues este es. Pues resulta que no puede ser Apis, porque Apis no se adoraba así. Si miramos cómo se adoraba Apis, no era así, no recibía ese tipo de adoración. Y la Biblia dice bien claro que hicieron un becerro de oro, lo adoraron y se montaron una orgía alrededor. La orgía no la dividan de la adoración, es lo mismo. Pues si buscan
las representaciones de Baal de las que proliferaron en Egipto, resulta que esto fue un culto a Baal. Y por eso Dios se adelantó: amigos, por favor, ustedes son mi pueblo, no comiencen a imitar lo que hace Egipto, ni en Canaán, que esto lo van a encontrar aún dimensionado. ¿Por qué? Aquí vienen las preguntas más difíciles. ¿Por qué él sabía tallar ese becerro? ¿Ustedes creen que fue un invento que él comenzó ahí y tal? No, no era la primera vez probablemente que hubiese hecho esto, ni él ni los demás. Tú no te enganchas a un rito así que no te sea familiar. De hecho, si leen el texto, se van al texto del becerro de oro, se van a encontrar que es una cosa muy bien planificada, muy bien hecha. Baal peor. Balaán le dice al rey: oye, Dios no quiere maldecir este pueblo, pero yo tengo un plan. ¿Cómo? Dame mujeres. ¿Qué vas a hacer con las mujeres? Tú tranquilo, dámelas. Y puso mujeres con apariencia juvenil, pero dispuestas a hacer sexualmente todo lo que quisieran los hombres israelitas. ¿Por qué esas mujeres fueron un atractivo especial? Porque las mujeres israelitas se movían en las enseñanzas bíblicas. Y las enseñanzas bíblicas dicen que la sexualidad está condicionada al matrimonio. Entonces ahí tú no tenías oportunidad de tener sexo con una mujer si tú no estabas casado. Entonces, ¿qué ocurre con estas mujeres? Estas mujeres vienen a romper las reglas bíblicas y le enseñaron a estos hombres que había un camino más feliz. ¿Y qué ocurrió? Que los israelitas le tomaron un poco la alegría a esta situación. Y fíjense lo que ocurrió. Ahora, ¿tenemos una aprobación bíblica a esto? No, de hecho la Biblia lo muestra como una catástrofe. Reyes israelitas paganizados. ¿Cuántas veces se acuerdan? Yo les voy a recordar, pero ustedes lo tendrían que buscar por ustedes mismos. ¿Se acuerdan de los episodios donde X rey quitó los altares, los postes, las tallas? Y hay una que cuando yo era adolescente me tocó el corazón especialmente, porque fue la primera vez que vi esto en la Biblia. Dice: y el rey Ezequías tuvo que retirar la prostitución sagrada. Y yo me volví loco cuando vi esto. Digo, ¿pero qué prostitución sagrada? ¿Pero qué es esto? Pues dentro del templo de Israel había un lugar donde se practicaba la prostitución sagrada, que en mis tareas del máster yo he modificado esto. Y algún profesor me dijo algo, pero yo, le argumenté: profesor, mira, queda mejor decir prostitución ritual, porque es sagrado, es algo que tiene que ver con la religión cristiana y tiene que ver con Dios. Entonces me dijo: vale, muy interesante, pero yo lo que no quería era decir sagrado, porque me parece que la prostitución sagrada no es el nombre. El nombre tendría que ser prostitución pagana o prostitución ritual, porque no tenía que ver con Dios. Pero esto se practicó en Israel. ¿Se acuerdan de Jezabel? ¿Qué es lo que hace Jezabel? ¿Quita la religión de Israel? No. Jezabel construye el templo de su Dios al lado del otro templo. Y enseña al pueblo de Israel que el sábado se puede adorar perfectamente aquí, pero el domingo u otro día aquí. Y al final este rito termina siendo más interesante que el otro, porque esto es un rito que prohíbe, que me exige cosas, pero el otro es una total bacanal, libertina, donde me puedo emborrachar, acostarme con todas las mujeres y hombres que quiera. Y mientras más haga, más mi Dios me va a bendecir. No juguemos con los instintos humanos, porque donde usted pone esas dos cosas a la vez, créanme que de este lado no es donde va la gente va a ir al otro.
Y eso ha ocurrido siempre a través de toda la historia. ¿Cómo afectó esto a Israel? La adoración en el antiguo cercano oriente se mezclaba con rituales denigrantes en honor a los dioses. Mientras más denigrantes eran a nivel inmoral, más bendición podría haber. La Biblia es transparente y muestra las situaciones, pero no confundamos descripciones bíblicas con apoyos, que es muchas veces lo que se ha confundido. Lo que la Biblia describe se considera un apoyo. No. Si la Biblia me describe algo, no quiere decir que es que la Biblia lo apoya. La Biblia me está informando de algo que ocurrió. Y mucho cuidado con esto, porque los creyentes no estamos muy finos en esto. Muchas veces los mayores confundidos somos nosotros. ¿Era inteligente? Esto es una pregunta que muchos expertos hacen. ¿Era inteligente ir a Canaán? ¿No había un lugar más acogedor o menos problemático? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo Dios saca un pueblo de Egipto, donde la cosa estaba ya caliente, y los lleva a un lugar peor? Mente occidental. Si el mal está allá, yo me quedo aquí. Entonces yo estaré bien y los que están allá estarán mal. Así se piensa. Por eso unos países quieren ser más ricos y les da igual que los pobres estén al lado. Si los demás no son tan ricos como tú, tarde o temprano van a venir a comer donde tú tienes comida. Europa se enriquece en muchas cosas de África. ¿Y la África empobrecida qué hace? Viene para Europa. Pero eso lo hiciéramos tú y yo si viviéramos en África también. Te vas a quedar en un país donde hay de nada, sabiendo que cruzando un mar puedes tener un porvenir. Pues el riesgo, lamentablemente, merece la pena. Y por eso mueren muchos, incluso en el intento. Ahora bien, ¿es inteligente ir a Canaán? Vamos a buscarlo en la mente de Dios, hasta donde podemos llegar. Dios no tiene un problema con que los demás sean diferentes, con que los demás crean diferentes o actúen diferentes. Dios plantea cuáles son los caminos, qué es lo que tú tienes que hacer. Y Dios entiende que si el pueblo lo hace bien, que si el pueblo se entrega a Él, el pueblo no solo lo va a hacer bien, sino que el pueblo terminará captando a esas sociedades que no están de acuerdo a los principios bíblicos, también a que vean los principios bíblicos como un estilo de vida mejor que el que tienen ellos. Ese era el objetivo. Pues el pueblo de Dios tenía que ir al peor lugar del mundo, no al mejor. El problema es que eso tiene unos riesgos. ¿Dónde están los riesgos? Cuando usted se desconecta de Dios. Que es lo que le pasa a Israel en algunos momentos. Cuando se desconecta de Dios, entonces vienen los inconvenientes. Pero el inconveniente no es el lugar. Mucha gente dice, voy a vivir en Zamora, que es más tranquilo y menos corrupto que Barcelona, por ejemplo. El problema es que Barcelona o Zamora sean corruptos o no. El problema es la corrupción que puede haber en tu corazón. Esa tal vez es la que nos tendría que preocupar más. Porque si Barcelona la vamos a considerar más corrupta, entonces igual hay más razones, probablemente no para vivir en Barcelona, pero sí para que prediquemos en Barcelona. No para que le demos la espalda o los ignoremos. Y esto es solo un ejemplo, ¿eh? Son clichés que la gente toma que no se corresponden muchas veces con las realidades. Hoy en cualquier pueblo puede haber cualquier cosa. Eso de decir que un lugar es más corrupto que otro, yo no sé hasta dónde sea prudente. ¿Puedes vivir en una burbuja? ¿Te puedes permitir esto? Muchos creyentes lo intentan. Vámonos al campo, olvidemos a la gente. Yo estoy tranquilo con mi gente en el campo y punto, aquí se acabó. Pero en el campo tú tienes internet, tienes mente, tienes corazón y créeme que en el campo también te puede llegar el orgullo, te puede llegar la vanagloria y al final no has resuelto otros problemas, pero no este. No estoy hablando en contra de irse a vivir al campo, el que pueda hacerlo habrá hecho lo mejor. Ahora, estoy hablando de que a veces el irse al campo no va encaminado por unas prioridades objetivas.
Y si tu prioridad es irte de la corrupción, ten cuidado, porque la corrupción está en el corazón del ser humano. Y el corazón no corrupto es el corazón entregado a Dios. No es el corazón que vive en el campo, vive en la ciudad. Tengamos cuidado con esto. ¿Puedes asegurar que ninguna influencia diferente a tus principios puedan entrar en tu corazón por vivir en un X o Y lugar? No puedes. Desengañémonos con eso. La Biblia no nos propone burbujas, nos plantea principios elevados. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que los principios me llevan a reflexionar sobre la importancia de seguir la senda trazada por Dios, porque esa siempre es la que más conviene, aunque no lo parezca. Ahora, si yo me creo que porque estar en la iglesia es la influencia buena, sin aplicar criterio a lo que recibo, entonces tengo un problema. ¿El sermón que ustedes recibieron el sábado aquí en la iglesia fue útil? Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Esta piénsensela para ustedes. ¿Todo lo que escuchaste te sirve? ¿Todo en absoluto? No puede ser que te sirva todo. Porque parte del sermón, y esto que estoy diciendo no es negativo, al contrario, parte del sermón en lo que tú discrepes probablemente es una de las partes que más te va a ayudar a crecer. Porque en eso que dijeron, en eso que el pastor o el que predicó acentuó, pero que yo no me identifico, es la motivación probablemente a estudiar, a buscar por mí mismo y tal. Y no quiere decir que el que habló tenga o no la razón, pero probablemente su enfoque no me ayudó. ¿Y qué me motiva eso? A buscar. Y entonces ahí está el enriquecimiento. Pero dejémonos de burbujas. No quiero que mi hijo se junte con aquel porque me lo estropea, con aquel tampoco. ¿Vale? Quédatelo tú. No es mejor que le crees criterio al chico y que el propio chico asuma que si ese amigo no le conviene, él mismo tome la decisión de separarse. Al final será más efectivo, créanme, porque no hay amigo más atractivo que el que nos prohíbe. Sobre todo sin razones. Si hay unas razones objetivas que el chico lo llegue a creer o la chica, sí puede tener efecto. Pero si no hagamos una prohibición porque queremos generar una burbuja y ya está. No por imposición ni con amarguras. Soy creyente, pero tengo que imponer mi tema, mi visión. No, como tampoco los demás tienen que imponer las suyas. Pero con la alegría de saber que Dios ha preparado un kit para resistir. Génesis 1 al 3, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Me lo dice Génesis 1 al 3. No me lo he inventado yo. Sexualidad plena dentro del matrimonio. Ningún profeta posterior a Moisés cuestionó Génesis 1 al 3. Ninguno. Todos se reafirmaron allí. Algunos dicen, bueno, pero el poliamor es la solución. Ahora un hombre o una mujer podrán hacer un grupo, ya no un matrimonio, un grupo de personas y constituirse legalmente en una pareja, o como se llame eso. Porque igual una pareja es dos, pero ¿cómo se va a llamar aquello? ¿Qué vamos a estar repitiendo al final? Volviendo a la poligamia que en Occidente se había abandonado. ¿Y qué se genera cuando el ser humano usted lo reúne? ¿Qué usted reúne? Aparte de reunir gente, que es obvio, pero ¿qué usted reúne? Mentes. ¿Y qué son las mentes? ¿Iguales? No. ¿Y qué van a venir? Los inconvenientes. Poligamia de toda la vida, pero le estamos llamando de otra manera. Los árabes ya la tienen. Pero miren, los árabes nos están dando lecciones muy claras. En Marruecos, el que tiene 3 esposas, ¿todas son iguales? ¿Todas son iguales? ¿Han averiguado esto alguna vez? Yo tenía un amigo árabe y le comencé a preguntar de estas cosas y él me dio una lección que quitó mi ignorancia con el tema. Él me dijo, esposa es una, la principal, y las demás van debajo de ella, y ella es la jefa de la casa,
y a las demás le ordena lo que tienen que hacer. Entonces hay una que de verdad hace un rol de esposa y las demás son concubinas encubiertas, solo que es legal. Porque al final no le puedo decir a las tres que están al mismo nivel. Porque si las pongo al mismo nivel, ¿qué va a ocurrir? Que entonces la jerarquía se afecta. Si va a salir la familia, ¿quién se siente en el asiento delantero con el marido? La esposa principal. Esto no se rota. Y las demás, pues por ahí para atrás con los niños. Y ese nivel de jerarquía, ¿qué genera? Dolor, ofensa. ¿Cómo vivió Jacob con 2 esposas y 2 concubinas? La Biblia lo dice. Los hijos de Raquel, número 1. Los hijos de Lea, número 2 en importancia. Los hijos de la sierva de Raquel, número 3 en importancia. Los hijos de la sierva de Lea, al final de la cola. Y luego te sorprendes que esos hijos vendieran a José. Es que ellos no eran hijos de Jacob. Ellos eran mano de obra. Cuando ellos a José le dicen en Egipto, a nuestro padre se le murió su hijo, y si pierde este, ya se muere. Y ellos comienzan a decirle, no, uno de nosotros se puede quedar, pero el hijo de nuestro padre no. ¿Qué están diciendo? Veámoslo desde un punto de vista intentando colocarnos en el lugar nosotros, no juzgando. Yo no soy hijo para mi padre, nunca me ha considerado un hijo. Los hijos son de la mujer que él quería, los demás rellenos sociales aquí. El ser humano cuando ama protege, cuando ama pone límites. Y les voy a mostrar pruebas. ¿Qué ocurre en una pareja de poliamor si 2 se aman más? ¿No van a discriminar a los demás? Usted me va a decir que en un grupo que quiera formalizar una especie de parejas de estas y sean 5, si 2 tienen más afinidad, ¿no terminarán rechazando a los demás o aislándolos? ¿Y quién puede decir que va a amar a todos a la vez? No. Saben, en un club de Londres de compartir parejas, había un hombre que los demás observaban como el modelo, porque decían, oye, todos los demás en algún momento sentimos algo de remordimiento por compartir nuestras esposas, pero tú siempre vas tan sobrado, como si no te importara nada. Y él les reveló un secreto. Dijo, el problema es que ustedes han traído sus esposas, yo no. Yo he traído una mujer, otra mujer, que quería participar de esto y tal, y hemos negociado de fingir que éramos casados. Pero yo no he traído a mi esposa, así que yo no he sufrido. Noten cómo el ser humano a veces actúa. ¿Por qué él no llevó a su mujer? Porque él no quería que su mujer se acostara con todos aquellos hombres. Entonces él finge. Y fíjense cómo le dicen, oye, ¿va sobrado? No, sobrado nada. Él no estaba sufriendo. Lo que en algunos casos estaban sufriendo los demás. El fracaso de una comunidad hippie en Ibiza en los años 80 reflejó algo parecido a lo que yo estoy hablando. Decidieron que nadie se iba a casar con nadie, que todos iban a ser padres de todos los hijos que nacieran. Nadie iba a saber de quién eran los hijos, porque todos iban a estar cruzados. Y iban a demostrar que esto era una sociedad mejor, así. ¿Cómo se rompió? El amor. Cuando un hombre se enamoró de una mujer, ya no quería que los otros hombres se acostaran con esa. Y cuando una mujer le echó el ojo a un hombre, no quería que las demás mujeres se acostaran con ese. Y comenzaron los conflictos, porque habían unas reglas que estaban rompiéndose. Y al final la comunidad se fue separando en parejas. Formar parejas es algo natural que el ser humano hace. No es algo solamente social. Y cada vez que se hacen experimentos de estos, viene la confusión, viene el conflicto social. Porque una parte quiere retener esto, otra parte no lo quiere, y ante la confusión la sociedad sufre.
David tuvo unos 50 hijos con un montón de mujeres. ¿Cómo terminaron esos hijos? Permítase hacer un estudio de la vida de David con dos detalles, sus esposas y sus hijos. Y créanme que es deprimente, deprimente. Un hijo suyo violó a una hermana y el otro mató a ese. Pero eso no se queda ahí. Para Salomón establecerlo en el reino tuvo que matar hermanos suyos. ¿Conoció David a sus mujeres? No. Profundicen cuando David dice que la amistad de Jonatán le fue mejor que el amor de las mujeres. Inmediatamente decimos, gay por todos los sitios. No. Nos está diciendo algo mucho más profundo. Te está diciendo, yo no he tenido relaciones normales con las mujeres. Mis mujeres han sido todas estéticas, añadidas a mi harén por cuestiones políticas. Pero con Jonatán yo he tenido una relación sincera de amistad, lo que no he tenido con ninguna de mis mujeres. Muchas de las mujeres, ¿cómo las sumaba? Betsabé, ya sabemos. Pero ¿y Abigail? Abigail es una buena mujer que evita que David cometa un desastre y David dice, esta mujer es inteligente, pues me caso con ella. Razones que no son las normales. No es que hay una relación que crece de amor y tal, no. Tacticismo. Y esos hijos, ¿qué padres recibieron? Un padre ausente que nunca estuvo con ellos, no le conocían. Y por eso el respeto era nulo. ¿Y por qué la Biblia me dice esto? Porque si yo soy padre, yo debo reflexionar en lo que le ocurrió a David. Y tener en cuenta que muchos de los errores de los padres, los hijos lo van a proseguir, tristemente. Jacob, 2 esposas, 2 concubinas. ¿Cuál fue el efecto en los hijos? Estudiémoslo profundamente. ¿Qué significó eso a nivel de impacto? 4 niveles de importancia. Pero un detalle que nadie debe olvidar, pero pasa por alto. Cuando muere Raquel y Lea, ¿qué diferencia hubo? Pues Lea entró a la tumba oficial de las parejas y Raquel no. Y díganme ustedes, porque aquí tenemos un problema. ¿Raquel no era la más amada? Él, de hecho, no tuvo problema en demostrarlo. La tumba de Raquel solamente era más imponente que la de él, que la familiar. Porque quiso como balancear algo que no podía romper. Y en esa tumba familiar entró Abraham y Agar. Fue así. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Y vamos a abrir las preguntas con las que nos están tirando la Biblia a la cara a nosotros constantemente, la gente. Pero si la Biblia aprobaba tal y aprobaba esto y aprobaba aquello, no, a la tumba solo podían entrar a nivel bíblico lo que Dios aceptaba, porque esa tumba representaba la resurrección final. Y Jacob no se podía meter ahí con sus esposas, porque eso no era bíblico, eso no fue lo que Dios dijo al principio. ¿Y qué hace? Que para balancear la cosa le construye una monumental tumba a Raquel, pero en otra parte. De hecho, miren el orden de muerte. ¿Quién muere primero? Pudo haber utilizado la excusa del orden de la muerte para introducir a Raquel en la tumba familiar, pero no lo hizo, porque él tenía que dejar un legado correcto. Una cosa es lo que yo haga en mi vida, las decisiones que yo tome, y otra cosa es que yo me atreva a decir que eso lo apoya Dios. Y ese enterramiento es una forma de la Biblia decirte, una cosa es lo que ese personaje haya hecho y otra cosa es lo que Dios aprueba. Y aquí hay que hacer una diferencia muy marcada. Si miramos la humanidad hoy, desde el punto de vista bíblico, yo no tengo un interés en meterme en la psicología y en la historia. Y si las utilizo siempre para llevarnos a contextos bíblicos. Mi interés es que nosotros profundicemos en el nuestro. Basta de que estemos razonando desde un ambiente de creyentes
en cuestiones sociales, que no quiere decir que no lo hagamos, pero ¿por qué no podemos decir las cuestiones bíblicas? Hace falta en este debate la posición bíblica, que es lo que hace falta. Ya la social está muy bien argumentada. Los géneros, ¿cuántos géneros hay? En Egipto había un montón, en Canaán también. ¿Cuántos hay hoy socialmente? También hay un montón, todo el que la gente quiera. Pero ¿cuántos hay en la Biblia? 2. Varón y hembra los creó. El varón para que asuma que es varón, la hembra para que asuma que es una mujer. Monogamia, Génesis 2:24. El matrimonio, la pareja tiene que ser entre un hombre y una mujer. La Biblia no nos da ambigüedad en esto. Y en ningún momento la pareja del mismo sexo, si bien es cierto que estuvieron presentes en la Biblia este tipo de relaciones, son aprobadas por el Señor. La heterosexualidad como una creación de Dios. La intimidad. Hoy tenemos leyes de protección de datos donde nos agobian. Decir el nombre o el teléfono de alguien sin pedirle permiso, eso sería una catástrofe, la violación de sus derechos. Pero que 2 personas que no se conocen se encuentren y se acuesten, duerman juntos y compartan lo más sagrado que dice la Biblia, que es nuestro cuerpo, pero ni siquiera se sabe el nombre de uno y del otro, esto da que pensar. Alguien que vaya a tocar mi cuerpo, yo debería decirle, ¿has firmado la protección de datos? Por lo menos, darle un poquito más de importancia al cuerpo. Porque no puedes tocar mi número, no puedes tocar mi móvil, no puedes tocar mis datos, no puedes tocar nada, pero mi cuerpo sí, mi cuerpo está ni siquiera en venta, en libertad total de que arrases con él. Eso debería decirnos algo, hacernos pensar. La procreación. ¿Por qué Dios en la creación, en el relato de la creación que le da a los hijos de Israel, le da estos datos? ¿Por qué esto podía ser sobreentendido? No, pero ¿por qué el Señor lo remarca? Porque lo está dando a gente que está viviendo aquí, con los cananeos. Y miren lo que pensaban los cananeos. Si yo comparo el mandamiento bíblico o el mandato divino con las historias de la creación del antiguo Cercano Oriente, me voy a encontrar con un problema. Y es que esta visión bíblica del matrimonio en realidad viene a corregir lo que pensaban los cananeos y los mesopotámicos en general, toda la zona. La epopeya de Atrahasis, que enseña que la función principal del matrimonio es la procreación. Créanme que esto nos ha traído serios problemas, porque los griegos creían eso. Usted no se casa por otras razones, para procrear. ¿Qué religión popular atribuye esto? ¿Se lo toma como propio? La religión que nos educó a todos. Y aún hoy tenemos problemas porque aún hoy la gente ha leído la Biblia, ve que la Biblia no dice esto, pero algunos llegan a considerar, amigo, si estoy casado y disfruto mucho de mi sexualidad, muy cuidado, que eres libertino. Eso tiene que ser para procrear. ¿De dónde nos vinieron estas ideas? Pues de aquí. Lamentablemente introducidas en la religión, que no están en la Biblia, y lo veremos más adelante. El contexto bíblico, la función de unión y afecto prevalecen ante la procreación como función prioritaria. Y créanme que decir esto que yo estoy diciendo, en algunos círculos aún hoy religiosos, te tirarían piedras. La procreación número 1, no. La relación sexual, el afecto, el cariño prevalece antes de la procreación. De hecho, esto, no entenderlo bien, nos llevó a las parejas que no tenían hijos a hacerles sentir desgraciados, porque le hicimos sentir que no servían para nada. ¿Y de dónde lo habíamos tomado? ¿De la Biblia? No. Abraham y Sara tenían 100 años y no habían tenido hijos. Y Dios le dijo, ustedes son unas pobres personas y tal. De hecho, ¿qué Dios le dice a Sara cuando se desespera y tienen el hijo por la izquierda?
No había que hacer así, había que esperar tu tiempo. Hombre, yo tengo 90 años, voy a esperar tiempo. Pues sí, tienes que esperar tu tiempo. Porque las cosas no tienen que venir porque tú tengas un hijo. ¿Cuánta gente ha pensado que un hijo es la realización de todos sus sueños? Y luego se da cuenta que los hijos son interesantes, pero no necesariamente la gran realización de todos tus sueños. O sea, verlo así igual no es la motivación que tendríamos que hacer para que la gente tenga hijos. Tendríamos que planteárselo de otra forma. Porque muchos dicen, luego te pueden sacar una lista de lo que no me dijiste. Y tener hijos es mucho más complejo que la realización de todos tus sueños. O sea, es mucho más. Ahora, ¿por qué nuestro Dios tiene que aclarar esto? ¿Por qué? Porque no estaba claro, simple y llanamente. Como hoy tampoco lo está claro. Hoy hay un gran problema. Ahora, ¿es un inconveniente que la sociedad piense de una manera y la Biblia de otra? No. Y vamos a relajarnos. Tenemos que tener claro que esto es así y ha sido así siempre. Ahora los creyentes no podemos hacer silencio. Tenemos que hablar, tenemos que decir lo que pensamos. Y sobre todo con relación a lo que Dios ha dicho. Si yo creo que Dios fue el que envió la Biblia y que los profetas hablaron por Él, y que todo lo que está escrito ahí es su mensaje, entonces yo debería creérmelo. Cuanto menos, o por lo menos cuando voy a hacer una defensa exactamente de los escritos bíblicos, no de los inventos y ajustes sociales que yo pueda hacer. ¿Cuál es el peligro de hacer ajustes sociales? Que yo pueda hacer ajustes sociales hoy, con la problemática de hoy, pero cuidado con la que viene mañana. Y entonces al final la Biblia desaparece y pierde su mayor objetivo, marcar un camino. El matrimonio, los 3 primeros capítulos de Génesis revelan el plan divino para el matrimonio y la sexualidad. Muestran los principios cruciales para definir estos 2 importantes temas. En las Escrituras, el matrimonio se encuentra al inicio de la humanidad. Se considera una institución divina fundamental para el desarrollo del ser humano y es esencial para organizar la sociedad y es de las relaciones la más básica y significativa. Vamos a hacer una parada aquí y seguiremos en otra ocasión porque ya les advertí, tenemos que llevar esto paso a paso. Tenemos que llevarlo proceso a proceso porque no nos vamos a saltar ninguna estación. Y recuerden que precisamente venir de tan abajo como lo estamos haciendo hasta llegar a nuestros días pues nos va a llevar algo despacio.